Hola a todos, mi nombre es la doctora Melissa Montoya y hoy les voy a hablar sobre el foramen oval, que es una parte de la embriología cardiovascular. Lo voy a referenciar del libro de Lachman, Embriología Médica, de la 14ª edición. Entonces, para empezar y mirar cuál es la formación de ese foramen oval, hay que tener dos conceptos importantes, y es el ostium. Vamos a hablar del ostium, que eso va a significar como tal un agujero, ¿cierto? Un agujero como tal. Y también vamos a hablar de septum, que este va a significar un tabique, ¿cierto? Además tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de circulación. Está la circulación fetal, que es lo que vamos a hacer referencia acá, porque esta es la formación del foramen oval donde todavía el feto, donde hay feto y está pues como tal en el líquido amniótico. Entonces ahí va a haber una circulación fetal, y como está en el líquido amniótico, los pulmones pues no van a poder hacer su intercambio gaseoso, y el que va a hacer esta función, o la que va a hacer esta función, va a ser la placenta, ¿cierto? Entonces la placenta es la que va a llevar todo ese volumen de sangre, y en esa circulación fetal se va a necesitar ostiums o agujeros para que esa sangre oxigenada pueda pasar de un lado a otro y pueda irrigar como tal el cerebro del feto. Y tener en cuenta que también tenemos una circulación neonatal y del adulto, que ya es como tal cuando ese feto nace y se vuelve, ¿cierto?, un neonato. Entonces ya en ese momento no va a estar como tal en líquido, sino que ya pues es todo el ambiente gaseoso, y entonces ya los pulmones empiezan a funcionar, hacen su intercambio gaseoso, y ya la placenta no funciona pues como tal en este sentido. Entonces eso es importante que lo tengan presente para esta formación. Entonces vamos a empezar con lo siguiente. Esto que ven aquí como tal es la aurícula común, ¿cierto?, que se va a dividir en la aurícula derecha y aurícula izquierda primitiva, y acá abajo van a estar como tal pues el ventrículo primitivo, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Ahora, en el techo de esa aurícula común primitiva va a salir un tejido, y ese tejido se va a llamar el septum primio, ¿cierto?, o el tabique primario, ¿sí? Mientras este septum va bajando hasta esto que se llaman las almohadillas endocárdicas, que son las encargadas de dividir el corazón en aurículas y ventrículos. Mientras este septum primum baja hasta esas almohadillas endocárdicas, hay un agujero, y ese agujero se llama el ostium primum, ¿cierto? Cuando este septum primum llega por completo a las almohadillas endocárdicas y cierra como tal, y divide en aurícula derecha y aurícula izquierda, como estamos en una circulación fetal, ¿cierto?, todavía el feto está en el líquido amniótico, se necesita dejar un agujero entre las aurículas para que se pueda pasar esa sangre oxigenada hacia el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la parte superior, miren, aquí vemos el septum primum, una partecita, la parte más grande acá, y una partecita en la parte superior. Va a ser una cosa que se llama apoptosis, ¿cierto? La región de apoptosis, que va a ser en la parte superior del septum primum. Y esa región de apoptosis va a generar como tal un agujero, ¿cierto? Y ese agujero que se genera se llama el ostium secundum, ¿sí? Entonces miren que el ostium secundum viene del septum primum, de la apoptosis que hace en su parte superior, ¿sí? Ahora, el cuerpo es muy inteligente y sabe que cuando ese feto nazca, el corazón debe quedar dividido en 4 cámaras, en aurícula derecha, izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, sin ninguna comunicación. Entonces, por esa razón, va a salir algo que se llama el septum secundum, ¿cierto? Ese septum secundum, como ustedes lo ven acá, empieza a salir. Denme un segundo acá. Borro esto para que no lo confundan. Y acá está el
septum secundum. Entonces el septum secundum va a salir de la parte superior de la aurícula como tal y otra parte de la parte inferior de donde están las almohadillas endocárdicas. Y este septum secundum nunca se va a unir como tal, sino que va a quedar en la mitad, como lo pueden ver acá, ¿cierto? Y miren que ese septum secundum va a dejar un agujero, y ese agujero se va a llamar el foramen oval. Entonces miren que tenemos que el foramen oval se forma del septum secundum, ¿cierto? ¿Y esto por qué es tan importante ese foramen oval? Como pueden ver, al lado del foramen oval, que está aquí precisamente en rojito, este es el septum premium acá, y acá el otro pedacito del septum premium. Ahora, ¿qué pasa? Como les había dicho, la placenta es la encargada del intercambio gaseoso y de forma directa por la vena umbilical va a llegar toda esa sangre oxigenada hacia la aurícula derecha. Como es toda la sangre oxigenada, tiene bastante volumen y ese volumen hace presión. Y cuando ese volumen genera esa presión para pasar como tal por acá, para pasar por el foramen oval, hace que esta partecita del septum premium se vaya hacia el lado izquierdo y la sangre pueda pasar tranquilamente a la aurícula izquierda, volviendo ese septum premium en la válvula del foramen oval, ¿sí? Porque cada vez que llega esa sangre oxigenada, toda esa sangre que es bastante volumen y genera presión, esta válvula se va a ir hacia abajo para que la sangre pase de aurícula derecha a aurícula izquierda oxigenada y después de aurícula izquierda a ventrículo izquierdo y de ahí se vaya directamente hacia la aorta, hacia el cerebro del feto y demás, ¿cierto? Entonces miren, como tal, aquí tenemos foramen oval y válvula del foramen oval, que viene siendo el septum premium, y el foramen oval se forma del septum secundum. Ahora, esto es muy importante porque mientras esté en la vida fetal así va a funcionar, pero cuando ese feto nace, ¿qué pasa? Cuando nace, lo normal que debe pasar es que esta válvula del foramen oval se pegue como tal al septum secundum y cierre por completo el foramen oval, ¿cierto? Y que divide las aurículas en aurícula derecha y en aurícula izquierda. Y así queda dividido el corazón completamente en las 4 cámaras, pues más otro proceso que va a haber en los ventrículos, ¿cierto? Para que no haya ninguna comunicación entre aurículas y ventrículos, ¿sí? Y ahí diríamos que el foramen oval está cerrado. Ahora, que puede haber alguna patología, claro está, cuando el foramen oval permanece abierto, ¿cierto? O permeable. Pero normalmente eso es lo que debe pasar. Con la primera respiración del feto, ya se abren como tal todos los vasos de los pulmones, aumenta el volumen en la aurícula izquierda y hace que esa válvula del foramen oval se pegue, ¿cierto?, al septum secundum y genere el cierre total del foramen oval, y así se queda divididas las aurículas en aurícula derecha y en aurícula izquierda. Espero que lo hayan entendido. Cualquier cosa estaré atenta a los comentarios y espero que me sigan en el canal de YouTube Doctora Melissa Montoya e Instagram Doctora Melissa Montoya. Muchas gracias.